el tema de obesidad. Antes de empezar, les voy a aclarar que en el parcial de mañana el tema de nefropatías, la parte práctica, no va a entrar. En la teoría sí, pero lo práctico solamente va a ser desnutrición, diabetes y obesidad. Bueno, vamos a hacer entonces, como siempre, un repaso de lo que es la parte teórica del tema y después sobre cómo es el manejo nutricional. Y finalmente voy a resolver los casos clínicos que aparecían ahí en la plataforma, que no se los dejé yo como tarea, así que los vamos a resolver ahora. Bueno, comenzando con una definición, podemos definir a la obesidad como el aumento de la grasa corporal que se produce por un balance positivo de energía. Pero la obesidad no se define a partir de la ganancia de peso, aunque en la mayoría de los casos se presenta de esta manera, sino a través del tamaño de uno de los componentes de la masa corporal, que es particularmente el tejido graso. Recuerden que la masa corporal estaba conformada por un lado, por la masa libre de grasa, que está constituida por todo lo que son huesos, músculos, tejido nervioso y todo aquello que no es grasa. Y dentro de esta masa libre de grasa, el músculo o la masa muscular es el componente más importante, que es la parte metabólicamente activa. Y por otro lado, la masa corporal está constituida por la masa grasa o el oso, que principalmente cumple una función de reserva y participa en lo que son los procesos hormonales. Y entonces la obesidad de este componente de la masa corporal, que es el tejido graso. Bueno, a grandes rasgos se trata de una patología multicausal o multifactorial, donde la ingesta excesiva de energía y el sedentarismo son los principales desencadenantes. Pero en la etiología también podemos encontrar otros factores, ¿sí? Factores hereditarios, factores sociales, culturales y psicológicos. Dentro de los factores hereditarios, podemos decir que hay muchos genes que están vinculados al exceso de peso a través de la participación en vías metabólicas, que van a influir en la determinación de la cantidad de grasa corporal, de la distribución de la grasa corporal y también en la cantidad de la masa magra. Bueno, se ha postulado la existencia de un gen, que es el gen O, que codifica la producción de una hormona que se llama leptina por parte del tejido adiposo. Esta hormona lo que hace es informarle al cerebro la cantidad de grasa corporal y regula de esta manera a nivel hipotalámico la ingesta alimentaria y el gasto metabólico. Bueno, en los pacientes con obesidad se observan niveles elevados de leptina, lo que indicaría una resistencia a la acción de esta hormona, provocando aumento del apetito y disminución del gasto energético. Bueno, dentro de los factores sociales podemos mencionar cambios en los hábitos alimentarios, mayor disponibilidad y acceso a alimentos de alta densidad calórica, y en este punto se puede mencionar la influencia de la publicidad y el marketing, prácticas sedentarias como forma de vida. Bueno, factores culturales como creencias erróneas respecto a la alimentación y al crecimiento durante la infancia, como por ejemplo que el niño gordito está sano o que ya va a adelgazar cuando se estilice, y también la herencia de hábitos alimentarios, ¿sí? Gustos, cantidades, prácticas sedentarias, que se van transmitiendo desde los padres hacia los hijos y por lo tanto van a ser determinantes también de obesidad. Y por último, bueno, los factores psicológicos que hacen referencia a la alteración que puede existir en la relación entre lo que es el hambre y el apetito, que provocaría un mayor consumo de alimentos que los que corresponden a las necesidades nutricionales. ¿Sí? Entonces es importante diferenciar entre lo que significa hambre y lo que significa apetito. El hambre es un fenómeno innato, ¿sí? Es una necesidad fisiológica que no es selectiva
y que está relacionada con la supervivencia. Está regulado, bueno, por diferentes estímulos que van a llegar al hipotálamo, ¿sí?, a nivel cerebral, y que van a informar cuando hay bajos niveles plasmáticos de glucosa, de ácidos grasos libres, de aminoácidos. Y al producirse la ingesta de alimentos, el sistema nervioso percibe estos cambios, percibe la saciedad y desaparece el estímulo del hambre. Por otro lado, el apetito es un fenómeno que es aprendido, es selectivo y está muy relacionado con factores emocionales vinculados, bueno, al estado de ánimo, a los gustos, a las preferencias, al placer, al estrés, etc. Por otro lado, también dentro de lo que son factores psicológicos, los niños con obesidad suelen experimentar más rechazo, tendencia a la frustración, a la depresión, soledad, aislamiento, inactividad, lo cual va creando todo un círculo vicioso. Bien. Bueno, con respecto a un poquito a datos de prevalencia, en Argentina los datos de las últimas ENIs, que son las encuestas nacionales de nutrición y salud, realizadas en el 2019, arrojaron que el exceso de peso, es decir, la suma tanto de sobrepeso como de obesidad, afecta a un 13,6% de niños menores de 5 años, y en particular la obesidad a un 3,6%. Y por otro lado, en la población de 5 a 17 años, el exceso de peso se encontró en un 41,1%, representando la obesidad un 20,4% dentro de esta población, ¿sí? Lo cual son cifras muy elevadas. Los momentos más críticos para la aparición de la obesidad son durante la gestación y la lactancia, durante los 5 a 7 se produce el rebote alimentario, y el tejido graso comienza entre las semanas 14 y 24 de gestación, y sobre todo se va viendo a nivel de la cabeza, en el cuello, luego progresa en el tronco, miembros superiores e inferiores. La obesidad, que comienza en el primer año de vida, está relacionada con aumento tanto en el tamaño como en el número, que es lo que se denomina hipertrofia e hiperplasia. ¿Sí? Mientras que la obesidad que se desarrolla de los adipocitos, que es la hipertrofia, ¿sí? Hiperplasia es cuando aumenta el número. Pero, si bien durante la adolescencia es más frecuente la hipertrofia, en algunos casos, cuando la sobrealimentación es muy excesiva y el tamaño de los adipocitos aumenta demasiado, puede llevar a que ocurra una división celular de los mismos, dando lugar a la hiperplasia. Y hay que tener en cuenta que los adipocitos, una vez formados, persisten en el mismo número a lo largo de toda la vida, nunca van a disminuir. Y en algunas situaciones donde la sobrealimentación es prolongada en el tiempo, o sea, es crónica, de no ser posible ya formar nuevos adipocitos, la grasa ya se comienza a depositar en otros órganos que no están aptos para este fin. Es decir, que se deposita de una forma ectópica, que se llama. Por ejemplo, en el hígado, produciendo esteatosis, en el músculo, dando lugar a la insulinoresistencia, en el páncreas, en el corazón, en el cerebro, ¿sí? O sea, ya no se pueden depositar más a nivel del tejido adiposo y comienzan a acumularse en otros órganos que no están destinados para este fin y comienzan a dar lugar a alteraciones metabólicas. Bueno, vamos a pasar a la clasificación, ¿sí? La obesidad, bueno, se puede clasificar de acuerdo al origen y de acuerdo a la distribución de la grasa. Según el origen, puede ser nutricional o exógena, que es la que está causada por un desequilibrio entre el ingreso y el consumo de energía, ¿sí? Entre el ingreso y el egreso de energía. O puede ser la orgánica o endógena, que está causada
dismórficos somáticos, trastornos endocrinos, procesos tumorales, traumáticos o infecciosos. Hay lesiones hipotalámicas a nivel del cerebro que pueden estar producidas ya sea por un tumor, luego de una infección como la meningitis, por traumas, es decir, por lesiones, o por cirugías a nivel del sistema nervioso que pueden causar daño en el hipotálamo y por lo tanto causar aumento del apetito, ¿sí? Porque ustedes ya saben que el hipotálamo interviene en la regulación del apetito y la saciedad. Bueno, y aquí les puse los nombres de algunas de las enfermedades, ¿sí? Que son causas de la obesidad orgánica o endógena, ¿sí? Cada una con sus particularidades por si después quieren investigar más. Y según la distribución de la grasa, tenemos la obesidad androide o tronco abdominal. En este caso, la grasa se tiende a depositar en la parte superior del cuello, ¿sí? En la cara, del cuerpo, perdón, en la cara, en el cuello, en el tronco, por encima del ombligo, ¿sí? En la zona del abdomen. Y es más frecuente en el sexo masculino. Después tenemos la ginecoide o glúteo femoral, en este caso es al contrario del androide, ¿sí? La grasa se deposita o se distribuye en la parte inferior del cuerpo, ¿sí? Debajo del ombligo, en la región glútea, en las nalgas y en los muslos. Y es más frecuente en el sexo femenino. Luego tenemos la visceral, en la cual la grasa se deposita en el parénquima visceral, es decir, en lo que es alrededor de los órganos, y esto cuando supera un límite que se considera normal, ocasiona alteraciones en la función de estos órganos, ¿sí? Puede producir diabetes, insulinoresistencia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, hipertensión arterial. Y la difusa, o también llamada generalizada, en este caso la grasa se distribuye de forma difusa, como indica el nombre, sin respetar límites anatómicos. Y predomina en la vida o de infancia, sin hacer distinción entre sexos. ¿Sí? Es frecuente tanto en el sexo femenino como en el masculino. Bueno, con respecto a la fisiopatología, bueno, acá vamos a hacerlo, les voy a comentar que la importancia de la obesidad, más que nada, radica en los riesgos que representa para la salud, no solo en la vida adulta, sino también en la presencia de complicaciones y otras comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares, hipertensión, diabetes, etcétera, que cada vez se van presentando a edades más tempranas, ¿sí? O sea que hay niños de 8, 12 años que ya pueden tener estas patologías, ¿sí? Y no espera hasta llegar a ser adulto. Y por lo tanto, todas estas enfermedades que insulinoresistencia y hipertensión. Bueno, como les había dicho antes, la regulación de lo que es el apetito y la saciedad estaba a cargo del hipotálamo a nivel cerebral, el cual, bueno, va recibiendo señales nerviosas que proceden del tubo digestivo y que le van informando sobre el llenado gástrico, la presencia de diferentes nutrientes en la sangre, ¿sí? De glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos libres. También le informa sobre señales que provienen de hormonas gastrointestinales, hormonas del tejido adiposo y de la corteza cerebral que van a ir regulando todo lo que es la conducta alimentaria. Bien, tanto el crecimiento hiperplásico como hipertrófico de los adipocitos, ¿sí? Recuerden que la hipertrofia era el aumento del tamaño de los adipocitos y la hiperplasia es el aumento del número de los adipocitos, ¿sí? Tanto el crecimiento hipertrófico como hiperplásico van a conducir a un perfil de secreción de adipocinas alterado con una tendencia hacia los factores inflamatorios, que van a constituir los mediadores sistémicos de la disfunción adipositaria y van a contribuir a la inflamación crónica de bajo grado que se observa en la obesidad. ¿Sí? El adipocito, como se ve aquí en la imagen, libera, ¿sí? Es un órgano, el tejido adiposo es un órgano endocrino,
¿sí? Es decir, que el adipocito va a liberar diferentes sustancias, ¿sí?, que se llaman adipocinas o adipocitoquinas, ¿sí? En el caso de la obesidad, el adipocito comienza a liberar adipocinas alteradas, ¿sí?, que lo que van a hacer es tener características inflamatorias que van a llevar a que se produzca una disfunción adipositaria. Así que el adipocito no cumpla adecuadamente su función de reserva y de participación en procesos hormonales, ¿sí?, sino que hay una disfunción adipositaria que va a llevar a una inflamación crónica que es característica de la obesidad. ¿Cuáles son estas adipocitoquinas que libera el adipocito? Yo aquí se las numeré. Tenemos la leptina, ¿sí?, es un mediador estimulante del núcleo de la saciedad hipotalámico, que son los núcleos ventromediales, que lo que hace es suprimir el neuropéptido I y estimular la actividad de la propia mielonocortina. Esto da como consecuencia una reducción de la ingesta y aumento del consumo energético. Esto ocurre normalmente, pero en el caso de la obesidad, ¿sí?, la leptina se libera en poca cantidad, hay falta de leptina, y en algunas ocasiones también hay resistencia a su acción, o sea, la poca leptina que hay, un factor adecuado. La adipocitoquinas, que en la obesidad se encuentra disminuida. Esta citoquina, bueno, presenta acciones antidiabéticas, antiinflamatorias, antieterogénicas, estimula la adipogénesis. La adipogénesis se define como la diferenciación de las células hacia adipocitos maduros, que puedan cumplir sus funciones normales, ¿sí?, tanto metabólicas como orgánicas. También atenúa la inflamación, regula la lipólisis y la oxidación de los ácidos grasos. Pero bueno, en la obesidad se encuentra disminuida. Otra adipocina es la resistina, que bueno, está producida por el tejido adiposo y interviene en todo lo que es la modulación de la insulinoresistencia. El factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina proinflamatoria que participa en la inhibición de la actividad de la enzima lipoproteína lipasa y por consiguiente estimula la lipólisis. La lipoproteína lipasa, que está aquí abajo, ¿sí?, lo que hace es hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad a ácidos grasos libres y glicerol, que libera el músculo y el tejido adiposo para que puedan ser utilizados. Bien, otra es la interleucina 6, que está relacionada con el aumento de la presión arterial, la interleucina 15, que está involucrada con la activación de células inmunes, como son las natural killer, la proteína quimiotáctica de monocitos 1, que los niveles, ¿sí?, de esta proteína son más altos en la grasa abdominal que en la grasa subcutánea, y va a aumentar la tasa de infiltración de macrófagos en el tejido adiposo abdominal, empeorando lo que es el estado inflamatorio. Y la proteína C reactiva, o PCR, es un marcador de inflamación circulatorio, que está producido por el hígado, sobre todo en respuesta a la presencia de interleucina 6, y su concentración, bueno, se asocia con el exceso de adiposidad, sobre todo visceral, es decir, alrededor de los órganos. Y se considera un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular y un marcador de insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, todas estas adipocinas, ¿sí?, que les mencioné, son secretadas por el tejido adiposo, ¿sí?, que va a actuar como un órgano endocrino, y todas estas van a ser responsables de la inflamación que caracteriza a la obesidad, ¿sí?, al estado inflamatorio que caracteriza la obesidad. Y todos estos factores no solo participan en la regulación autocrina y paracrina en el interior del tejido adiposo, sino también que pueden afectar a las funciones de órganos distantes, ¿sí?, como por ejemplo el músculo, el páncreas, el hígado, el sistema nervioso central. Y es por esto que se dice que cumple una función endocrina también.
Bueno, vamos a ver, estas son un poquito de las características clínicas que podemos observar en la obesidad. Bueno, hay aumento grasa elevada, ¿sí? Obesidad finas con nariz y boca relativamente pequeñas, la espalda bajo. Entonces, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca están elevadas aún en reposo. Bueno, hay hipoventilación alveolar debido a la dificultad de expandir los pulmones por la distribución troncal de grasa, es decir, hay mucha cantidad de grasa acumulada a nivel del tronco y esto dificulta la expansión normal de los pulmones y puede llevar a hipoxia crónica, ¿sí? A una mala ventilación. Aumentan también las fracciones lipídicas, triglicéridos, colesterol, LDL, VLDL, ¿sí? Todo esto causado por todas estas adipocitoquinas que les mencioné anteriormente, con sus características inflamatorias. Disminuyen las fracciones lipídicas HDL, ¿sí? ApoA, que son buenas, y aumenta también la insulina por resistencia de los tejidos periféricos a su acción. Provocando, bueno, lo que es la insulinoresistencia con todas sus consecuencias. Esas son entonces algunas de las características clínicas que podemos ver en el paciente que tiene obesidad. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que derivan de la obesidad? Tenemos complicaciones respiratorias, ¿sí? Como el asma, las medicaciones que se utilizan para tratar del asma, el asma, aumento del apetito, que sumado a la disminución de la actividad física contribuye a incrementar aún más el peso. El síndrome de apnea obstructiva del sueño está caracterizada por una obstrucción parcial o completa de la vía aérea durante el sueño. Aparece cuando colapsa la vía aérea o cuando el diámetro de la luz cae de modo significativo durante la inspiración. En el caso de los adultos obesos, se observa un estrechamiento de la vía aérea que es secundario a infiltración grasa y un aumento del colapso faríngeo por depósitos subcutáneos en la región anterior del cuello, ¿sí? Es decir, que se comienza a acumular grasa en zonas ectópicas, ¿sí? Es decir, en la zona del cuello, que no era eso, y esto va estrechando la luz de la vía aérea, provocando que colapse durante la noche. Disculpen un segundo, chicos. Bueno, seguimos entonces. Dentro de las complicaciones musculoesqueléticas, que son el resultado del exceso de peso sobre el sistema esquelético que está en desarrollo, pueden producirse alteraciones en la cadera o en la rodilla que afecta la marcha, pie plano y aumento del riesgo de fracturas.
Dentro de las complicaciones gastrointestinales tenemos la enfermedad hepática no alcohólica, que incluye lo que es la infiltración de grasa en el hígado, que se llama esteatosis, hasta la infiltración de grasa también con componente inflamatorio, que se conoce como esteatohepatitis no alcohólica o el NASH, que se caracteriza, bueno, por la posible progresión a fibrosis hepática y cirrosis. La enfermedad hepática no alcohólica es una enfermedad silenciosa que cursa con elevación de las transaminasas hepáticas. Y la obesidad, bueno, como está asociada con hiperinsulinismo, aumento de la leptina y reducción de los niveles de adiponectina, va a incrementar la lipólisis, ¿sí? Lo que lleva al aumento del transporte de ácidos grasos libres al hígado, toda esta cantidad de grasa que va llegando al hígado comienza a ser retenida, llevando a lo que es la esteatosis hepática. Y la enfermedad del reflujo gastroesofágico, bueno, en este caso, en el caso de la obesidad, está relacionada con el aumento de la grasa abdominal, que incrementa la presión intraabdominal, aumenta la presión intragástrica y aumenta la relajación del esfínter esofágico inferior, provocando el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Bueno, complicaciones endocrinológicas, el síndrome del ovario poliquístico, ¿sí? Que bueno, es muy frecuente también en niños con obesidad, en niñas con obesidad, principalmente la insulinoresistencia y la obesidad central juegan un papel muy importante en el desarrollo de este síndrome, desregulando todo lo que es el funcionamiento hormonal. En cuanto al crecimiento, los niños obesos tienden a ser más altos que los niños de su misma edad sin obesidad, pero con adelanto de la edad ósea. Los mecanismos, bueno, no están muy aclarados, pero las concentraciones de el factor de crecimiento similar a IGF-1 están elevadas en obesidad. Y esto probablemente se deba a la supresión de la producción de la proteína transportadora del IGF-1, debido al hiperinsulinismo, ¿sí? Por esto es que produce que los niños con obesidad tengan mayor cantidad de esta hormona y crezcan un poquito más. Dismorfismo sexual, ¿sí? Se observa que los varones con sobrepeso tienden a madurar más lentamente que aquellos sin sobrepeso, y esto en el caso de los varones. Y en el caso de las niñas, presentan una pubertad más temprana, ¿sí? Con más frecuencia. Y esto va a resultar en una estatura adulta más corta en las niñas, debido a que los estrógenos producen el cierre prematuro de las epífisis de los huesos. Por otro lado, también la menarca temprana, en el caso de las niñas, constituye un factor de riesgo para el cáncer de mama, para la depresión, el abuso de sustancias y los desórdenes alimenticios. Bueno, complicaciones cardiovasculares, la hipertensión arterial, que en el caso de cuando se produce hipertensión arterial en los niños, es muy frecuente que se traslade hacia la edad adulta. Bueno, dislipemia, ¿sí? Los niños que tienen un alto índice de masa corporal, menor nivel de actividad física, suelen presentar bajos niveles del colesterol HDL y altos de triglicéridos. Y la hipertrofia ventricular izquierda, la obesidad y la hipertensión se asocian, bueno, con un aumento en la masa ventricular izquierda que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Complicaciones dermatológicas, la obesidad afecta a las glándulas sebáceas, a las glándulas sudoríparas y al colágeno, ¿sí? Entonces se puede producir la acantosis nígricans, que son aquellas lesiones oscuras que se producen sobre todo en las zonas de flexión, como en el cuello o las axilas. Y está muy relacionada con la gravedad de la obesidad y la presencia de hiperinsulinismo e insulinoresistencia. El hiperandrogenismo, la insulinoresistencia se puede relacionar o asociar con la virilización cutánea. Por un lado, el tejido adiposo sintetiza testosterona,
y la insulina inhibe la síntesis de la globulina transportadora de las hormonas sexuales, ¿sí? Entonces la consecuencia va a ser el aumento de la testosterona porque no hay un transportador que la lleve hacia los órganos diana, y esto se va a manifestar con irregularidades menstruales, hirsutismo, que es la aparición de grandes cantidades de vello, ¿sí? Con un patrón masculino de aparición, ¿sí? Por ejemplo, a las mujeres les aparece vello en la zona del abdomen, ¿sí? En la cara, acné también. Y bueno, las estrías cutáneas, ¿sí? Que las estrías, bueno, se producen porque la piel se estira, ¿sí? Se rompe y luego se va rellenando esa ruptura con colágeno nuevo. Y complicaciones psicosociales como baja autoestima, hay mucha discriminación, bromas, acoso, exclusión social, depresión y trastornos de la conducta alimentaria también son frecuentes. Bueno, este repaso, entonces de la parte teórica vamos a pasar a lo que corresponde a la materia, que es el manejo nutricional, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar el estado nutricional en el paciente con obesidad? Se pueden utilizar diferentes métodos, ¿sí? Estos métodos se clasifican en directos o indirectos. Los métodos directos van a valorar la composición corporal de manera tal que a través de estos pueda determinarse el tamaño del compartimento graso. Sin embargo, la desventaja que tienen estos métodos es que son métodos complicados y muy costosos, y por esto no son muy utilizados, como por ejemplo la densitometría, las tomografías, la resonancia magnética, que nos permite medir con exactitud los diferentes tejidos y órganos, el DEXA, ¿sí? O la impedancia, ¿sí? Que la impedancia es, dentro de todos estos, el método más sencillo que actualmente sí se utiliza en la práctica clínica, pero que tiene una correlación débil con el porcentaje de grasa. Esos son los métodos directos, ¿sí? Poco utilizados. Y por otro lado tenemos los métodos indirectos que en la práctica clínica, dentro de todos estos, la medición antropométrica es la herramienta más utilizada, ¿sí? Entonces, la antropometría nos permite valorar la intensidad del exceso de peso, pero de una manera indirecta. A diferencia de los métodos directos, no discriminan su origen, ¿sí? Por esto siempre la antropometría hay que complementarla con el examen físico para así poder diferenciar la acumulación de grasa en el tejido subcutáneo de la acumulación de masa magra o de esquelética. Y siempre, como les dije anteriormente en otras clases, es importante definir cuáles son los puntos de corte o límites entre lo que se considera normal y lo que se considera fuera de lo normal, en este caso obesidad. Como así también es importante realizar un seguimiento longitudinal, es decir, hacer varias mediciones en el tiempo que nos permita ir evaluando cómo evoluciona cada niño en particular. ¿Cuáles son los indicadores más utilizados para valorar o diagnosticar la obesidad infantil? Peso-edad, peso relativo, índice de masa corporal, circunferencia de cintura e índice cintura-tarde. Si se corta la clase, vuelvan a ingresar con el mismo link. Bueno, peso-edad, bueno, esto ya lo vimos varias veces, un indicador que se utiliza muy frecuentemente por la facilidad de su uso. Bueno, considera como obesidad al percentil superior al 95 o el 97 o puntaje Z igual o mayor a 2, ¿sí? Pero no permite discriminar la composición corporal de todo ese peso. Peso relativo, que está relacionado con la adecuación del peso-talla, relaciona el peso actual del niño con el peso teórico, es decir, el peso que le corresponde al percentil 50 de acuerdo a su talla actual. Tiene una buena correlación con el porcentaje de grasa corporal, pero solamente se recomienda para menores de 6 años.
¿A dónde se van? Bueno, entonces quedamos aquí en peso relativo, ¿sí? La fórmula es el peso actual sobre el peso deseable, que es entonces el peso del percentil 50 que corresponde de acuerdo a la talla actual por 100. Valores mayores al 120% son indicativos de obesidad. Luego tenemos el índice de masa corporal, bueno, que es el más utilizado para valorar la obesidad en la infancia. Es un método, bueno, muy sencillo que correlaciona el peso, que está expresado en kilos, con el cuadrado de la talla expresada en metros. Bueno, el índice de masa corporal presenta una muy buena correlación con la grasa corporal medida a través de los pliegues cutáneos y también se asocia a marcadores de complicaciones secundarias a la obesidad, hipertensión, dislipidemias, hiperinsulinemia. Y es por esto que al índice de masa corporal se lo considera como un buen predictor de las enfermedades crónicas no transmisibles. La desventaja que tiene es que no permite diferenciar el aumento de peso producido por exceso de grasa corporal del exceso de masa magra o esquelética. ¿Sí? En niños y adolescentes, el valor del índice de masa corporal se va modificando de acuerdo a la edad y al sexo, lo cual nos obliga a utilizar siempre los percentilos para realizar la valoración. Los valores que superen el percentil 97 nos indican obesidad. Y mayor a 2 desvíos estándar en puntaje Z, nos indica también obesidad. Hay que tener en cuenta que independientemente de la edad, todo índice de masa corporal superior a 30 nos indica obesidad. Y con respecto al puntaje Z, más que nada permite cuantificar la gravedad y la magnitud del exceso en el índice de masa corporal, como también seguir los cambios que el niño va teniendo en el tiempo, por más que estos sean pequeños. Bueno, el incremento del índice de masa corporal es un índice que se recomienda en niños que tienen un estado nutricional normal, pero que tienen factores de riesgo para desarrollar obesidad, por ejemplo, antecedentes familiares. La utilidad es que nos permite determinar la variación que va teniendo el índice de masa corporal a lo largo del tiempo. Y se considera patológico cuando el incremento es superior a 2 puntos en menos de un año, ¿sí? La fórmula es, como vemos acá, 12 por el índice de masa corporal, la segunda medición tomada, menos la primera medición, y el tiempo transcurrido entre ambas mediciones. Con respecto también a una aclaración al índice de masa corporal, es importante que sepan que los niños suelen presentar un rápido incremento en el índice de masa corporal durante el primer año de vida, debido a que tienen una rápida velocidad de crecimiento en este periodo. Luego disminuye a los 2 años para volver a aumentar a los 6 años. Esto es lo que se denomina el rebote adipositario, ¿sí? Por lo tanto, podemos definir al rebote adipositario como la edad en la cual comienza nuevamente el ascenso de la curva del índice de masa corporal. Eso es el rebote adipositario, que se da alrededor de los 6 años. Esta etapa del rebote adipositario es una ventana crítica para el desarrollo tanto del sobrepeso como de la obesidad. Un rebote adipositario temprano se tiende a asociar con una baja ganancia de peso durante la infancia y con un incremento mayor del índice de masa corporal en la adolescencia, con el aumento consiguiente, bueno, de enfermedades como la diabetes. Por lo tanto, factores ambientales en la infancia temprana podrían estar relacionados con una adecuada regulación de la ingesta energética y con el mayor riesgo de obesidad en la adolescencia y en la edad adulta, ¿sí? Entonces, un rebote adipositario temprano, antes de los 6 años, se asocia con un mayor incremento de peso en la adolescencia y aumento de las enfermedades derivadas de este incremento de peso.
Y también otro punto importante es que fisiológicamente, es decir, es normal que exista una disminución del índice de masa corporal entre el primer año de vida y los 5 años, que está marcado también por el aumento del nivel de actividad física que tienen los niños, ¿sí? Los niños son muy activos a esta edad, están todo el tiempo jugando, y suelen picotear mucho, picotean entre horas. Pero esta disminución normal que ocurre del índice de masa corporal entre este periodo de tiempo no significa que el niño esté bajo peso, ¿sí? Y tampoco significa que haya que forzarlos a que coman más, a que se terminen el plato, porque esto puede traer consecuencias a futuro, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que los niños saben autorregular su ingesta, ¿sí? Entonces no hay que obligarlos a comer. Bueno, otra medición muy utilizada es la circunferencia de cintura, que es un buen predictor de la distribución central de la grasa. Hay que medirlas en niños que han sido diagnosticados con obesidad para ir evaluando la evolución que tienen y el riesgo de comorbilidades. En la infancia y en la adolescencia, al igual que en la adultez, cuando aumenta la grasa abdominal en el individuo, esto se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, de dislipidemias, de alteraciones de metabolismo de la glucosa, de diabetes tipo 2, de esteatosis, ¿sí? Como fuimos viendo en las complicaciones de la obesidad. Y en cuanto a la circunferencia de la cintura, se puede medir en diferentes lugares, no hay un consenso sobre cuál de estos sitios es el mejor, pues el más fiable para obtener una buena correlación con la grasa intraabdominal, pero siempre se recomienda medir en el mismo lugar, o sea, el mismo paciente medirlo siempre en el mismo lugar y utilizar las tablas de percentilos correspondientes a esa medición, ¿sí? Aquí tenemos las que se utilizan, las de cintura media, las de la cintura suprailíaca y las de cintura mínima, ¿sí? Entonces, de acuerdo a dónde se realice la medición, va a ser la tabla de percentilos correspondientes que se utilice para valorar esa medición y ver en qué percentilo se encuentra el niño. Relacionado con la circunferencia de cintura, tenemos el índice cintura-talla, que sirve para complementar el índice de masa corporal, es un buen marcador de obesidad central, y la ventaja que tiene es que no requiere comparaciones con tablas de referencia, es decir, no hay que utilizar percentilos ni tablas de referencia para ver cómo está el niño, ¿sí? Simplemente hay que saber que el valor máximo aceptado es 0,51, ¿sí? En varones y 0,50 en nenas, y se recomienda su uso en mayores de 6 años. La fórmula es la circunferencia de cintura en centímetros dividido en la talla en centímetros. Y de esta manera se obtiene el índice cintura-talla. Bueno, en cuanto a los pliegues cutáneos, bueno, los pliegues nos permiten estimar lo que es la grasa corporal total, ya que en los niños, en general, un 50% de la grasa tiene una localización subcutánea, ¿sí? Si hay que elegir una sola medición de pliegue para complementar el resto de mediciones antropométricas que vimos recién, el mejor indicador sería el pliegue tricipital, ¿sí? Considerándose un valor superior al percentil 90 como obesidad. Sin embargo, los pliegues cutáneos no tienden a ofrecer mejor información que la que nos provee el índice de masa corporal o la circunferencia de cintura, y además requiere de personas que estén entrenadas para tomar los pliegues cutáneos, y los instrumentos que se utilizan son costosos, ¿sí? Entonces, no es uno de los primeros métodos que se recomienda para valorar antropométricamente o diagnosticar al niño con obesidad. Bueno, vamos a pasar al tratamiento nutricional. El objetivo primordial del tratamiento es promover un estilo de vida que sea saludable, ¿sí? Que incluya una alimentación sana, variada y un patrón de actividad física regular para todo el grupo familiar. La infancia y la adolescencia constituyen una etapa única para promover la salud. Intervenir en este periodo nos permite educar y estimular a los padres para que adopten un estilo de vida sano, para que transmitan a los niños un modelo positivo y que mejoren al mismo tiempo su estado de salud
y eviten los riesgos que podrían afectar a una edad futura, ¿sí? El tratamiento tiene que ser multidisciplinario y se basa en 3 pilares, que son los que vemos aquí: dieta, educación y modificación de los hábitos alimentarios y actividad física. Con respecto a la dieta, es importante lograr la adecuación calórica para alcanzar un peso apropiado para la talla y a la misma vez asegurar un crecimiento y desarrollo normal con una alimentación que aporte todos los nutrientes necesarios. En los niños no se hacen dietas tan restrictivas, ¿sí?, como en los adultos, ¿sí? Más lo que se busca es ordenar la alimentación y promover el estilo de vida saludable. También hay que ir viendo de mejorar la calidad de la alimentación que tenga esa familia, buscando alimentos que otorguen mayor valor de saciedad y tratando de lograr adherencia al tratamiento, ¿sí? Realizando pequeños cambios progresivos, llevando controles frecuentes. Con respecto a el cambio de hábitos, esto se realiza con el fin de modificar todas las conductas que se tengan hacia conductas saludables, ¿sí? Como les decía, los cambios tienen que ir siendo pequeños y graduales, pero permanentes, ¿sí? Por ahí sirve establecer un menú semanal, evitar ofrecer comida como premios o como recompensas, eliminar aquellos alimentos que puedan representar una tentación para el niño, ofrecer solamente opciones sanas, ¿sí? Entonces el niño va a poder elegir entre diferentes opciones, pero que sean todas opciones saludables. Y sobre todo manejar el tema de las porciones adecuadas, ¿sí? Una porción adecuada para un niño no es lo mismo que una porción destinada para un adulto. Y con respecto a la actividad física, bueno, la actividad física tiene muchos beneficios: aumenta el gasto calórico, mejora lo que es la resistencia a la insulina, disminuye la lipogénesis, aumenta la masa muscular, evita el sedentarismo. La actividad física tiene que ser moderada, regular, adecuada a cada situación particular de cada niño. En el caso de los niños bien pequeños, como ellos tienen una actividad física intensa, ¿sí? Solo hay que, ellos juegan, están siempre activos, lo que hay que hacer es estimular a que esa actividad se mantenga, ¿sí? Entonces, a que vaya a la plaza, a que juegue, a que ande en bici, estimularlo a que continúe con eso, a que no pase tantas horas frente a las pantallas, ¿sí? En los niños mayores se van a ir recomendando actividades aeróbicas, como caminata, natación, patín, bici, al menos 3 veces por semana, y siempre entre 40 minutos a 1 hora. En el caso de los adolescentes, ya se van estimulando la participación en grupos que realicen actividad física, ¿sí? Por ejemplo, fútbol, básquet, ¿sí? Actividades grupales, para promover también la socialización del mismo. Y por lo menos los niños tienen que ir acumulando 60 minutos por día, la mayor parte de la semana, incluyendo tanto actividades moderadas como vigorosas. ¿Sí? Entonces lo que se busca es estimular que el niño siempre se mantenga activo, independientemente de la edad que tenga. Bueno, el tratamiento, aquí les puse más o menos, cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional. El tratamiento se plantea en 4 niveles: el tratamiento de la obesidad, nivel a la obesidad grave. En el primer nivel, el tratamiento de la obesidad se focaliza en involucrar a todo el grupo familiar, realizar un seguimiento que sea con una periodicidad mensual, y si se logra el objetivo que uno planteó en un principio, continúa todo el tratamiento en este primer nivel, ¿sí? Sin embargo, si ya pasan 3, 6 meses en el cual no hay descenso de peso, no mejora el índice de masa corporal, hay que pasar al próximo nivel de tratamiento, que va a incluir monitoreos más frecuentes, es decir, un seguimiento ya no mensual, sino más frecuente, estrategias a nivel conductual, ¿sí? Es decir, seguir involucrando a la familia, ¿sí? En algunos casos requiere también tratamiento psicológico. Si no hay mejoría, si sigue a pasar de estar en este nivel y no hay mejoría,
se pasa a los siguientes dos niveles, el 3 y el 4, que ya incluyen intervenciones más intensivas por equipos que ya sean multidisciplinarios y que estén entrenados en obesidad, ¿sí? Ya se va a indicar un plan que esté balanceado en macronutrientes, con disminución de los alimentos de alto índice energético, ¿sí? A cargo del nutricionista. Ya es importante estructurar más las comidas y las colaciones, ¿sí? Disminuir el uso de la televisión a menos de 1 hora por día y la actividad física más de 60 minutos diarios. En el caso de la obesidad leve o moderada, el propósito no va a ser reducir el peso corporal, ¿sí? Sino más bien tratar de que se mantenga este peso para que el niño, cuando vaya creciendo en altura, se vaya normalizando sus índices antropométricos y disminuya progresivamente su grasa corporal, ¿sí? Entonces, la terapéutica nutricional no siempre consiste en una alimentación hipocalórica, ¿sí? Sino más bien en la reorganización y la educación alimentaria, como les había mencionado. Bien, y los resultados siempre van a ser mejores cuando todos estos cambios en el estilo de vida se vayan, cuanto más temprano inicien, mejor, ¿sí? Y siempre que la participación de la familia esté presente, porque, bueno, es el modelo de hábito saludable o es el modelo que el niño va a tener y que va a seguir. Bueno, pasamos a la determinación de las necesidades nutricionales. Con respecto al BCT o al valor energético, en el caso de los menores de 2 años, lo que se recomienda es lactancia materna y pautas saludables para la alimentación complementaria, ¿sí? No se indica un plan de alimentación hipocalórico, sino solamente recomendaciones de alimentación saludable, buscando reorganizar y educar los hábitos alimentarios que tenga el niño y su familia. Cuando ya sea un niño mayor de 2 años, se va a utilizar las RDA de acuerdo al peso teórico. Recuerden que el peso teórico era el peso del percentil 50 de acuerdo a la talla actual, o bien utilizando el método de las calorías metabolizadas según de la anamnesis alimentaria que se le realiza y reducir lo consumido un 10% en los menores de 5 años y un 25% en los menores de 10 años, ¿sí? Pero lo más fácil es utilizar las RDA por el peso teórico. Y en los niños mayores de 10 años se va a utilizar la RDA por el peso teórico y además se le va a restar un 20-25%. Durante el periodo de empuje puberal se debe tener en cuenta que hay que ser prudente con la restricción calórica y no tiene que ser menor al 25% del BCT, porque restricciones más severas pueden provocar pérdida de masa muscular y detención del crecimiento por el déficit nutricional. Una vez que se termina la etapa de crecimiento, ya se va a manejar la restricción calórica igual que en el adulto, ¿sí? Entonces, en menores de 2 años solamente se recomiendan lactancia materna y pautas alimentarias. En niños mayores de 2 años ya se maneja una alimentación hipocalórica, RDA por el peso teórico. Y en los niños mayores de 10 años también se maneja alimentación hipocalórica, donde la fórmula va a ser la RDA por el peso teórico y además se le resta un 20-25% más. Bueno, con respecto a los hidratos de carbono, la distribución va a ser normal, predominando los hidratos de carbono complejos, y el azúcar va a ser controlado de acuerdo a la edad. Recuerden que el tema de los edulcorantes recién a partir de los 2 años. Antes se maneja el azúcar normal, pero a partir de los 2 años ya se puede utilizar edulcorante. Bueno, las proteínas también, distribución normal, hay que evitar las proteínas que tienen grasas ocultas, ¿sí? Y con respecto a las grasas, la distribución también va a ser normal, manejando un 8-10% de grasas saturadas, un 10% de monoinsaturadas y un 10% también de poliinsaturadas. Colesterol no más de 300 miligramos por día.
Bueno, aquí el principal objetivo que se busca es evitar, en primer lugar, la obesidad a cualquier edad. En este sentido, un punto importante que hay que considerar son los factores que pueden influenciar la cantidad y la calidad de la dieta materna durante la gestación. ¿Sí? Hay muchos estudios que determinan que la obesidad materna durante el primer trimestre de embarazo aumenta el riesgo de obesidad del niño por nacer. Por lo tanto, siempre sería importante recomendar que las mujeres en edad reproductiva, y no solo durante la gestación, sino antes, lleven un estilo de vida saludable para tener un peso adecuado durante el momento de la concepción y una adecuada ganancia de peso durante el embarazo. Por otro lado, también, bueno, son muy conocidos los beneficios que tiene la lactancia materna, ¿sí? Dentro de los cuales se encuentra la protección contra la obesidad infantil, especialmente si la duración es de más de 6 meses de lactancia exclusiva. Bueno, la lactancia promueve la habilidad del niño para regular la ingesta energética, lo cual le va a permitir comer en respuesta a señales internas de hambre y saciedad, proceso que recibe el nombre de autorregulación, teniendo un mayor control sobre el tamaño de lo que ingiere. ¿Sí? Entonces, la lactancia materna permite que el niño vaya desarrollando esta capacidad de autorregulación. En referencia al periodo de alimentación complementaria, hay que recordar que la mayoría de los niños saben cuánta comida necesitan y van a comer más o menos esa cantidad, salvo en aquellos casos que uno lo presiona a comer más, ¿sí? Entonces, los niños tienen que ser alimentados cuando tienen hambre, obviamente, pero no forzarlos a que se terminen todo el plato, porque ellos saben regular a esa edad sus señales de saciedad, ¿sí? Entonces, cuando están llenos, dejan de comer. No hay que obligarlos a que coman más. Otro punto importante en esta etapa de alimentación complementaria es evitar la introducción de lo que son bebidas azucaradas, comidas altas en hidratos de carbono y grasas, sal, ¿sí? Ya que favorece el desarrollo de preferencias tempranas por estas comidas y bebidas y luego rechazan otro tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, los niños tienen una predisposición por el gusto salado y dulce, ¿sí? Entonces, aceptan rápidamente alimentos que son o que contienen esos sabores, ¿sí? Pero no ofrecerle exclusivamente todo lo que sea azucarado o muy salado, rico en grasa, porque van a desarrollar preferencias tempranas por estos alimentos y luego van a rechazar cuando se les intente ofrecer otros diferentes. Bien, también en este punto es importante tener en cuenta que el papel del marketing y la publicidad sobre la preferencia de los niños ya más mayores, ¿sí? Bueno, hay muchos estudios, uno de ellos, bueno, determina que cerca de un 50% de los avisos publicitarios son de comida, y la mayor parte de estos, 91%, era de comida alta en grasas, en azúcares y en sal. Ninguno de los avisos era de frutas o verduras, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también el aporte que realiza el marketing y la publicidad sobre la preferencia y la elección alimentaria que luego tiene el niño. Y en el caso de la adolescencia, la pubertad es un periodo muy vulnerable para la aparición de problemas nutricionales. Aquí, bueno, los hábitos de alimentación suelen volverse irregulares, hay mayor tendencia a comer fuera de la casa, y esto favorece una mayor ingesta de alimentos ricos en grasas o en azúcares simples, y también hay mucha tendencia a saltearse comidas, ¿sí? Por ahí a saltear el desayuno, o no a realizar la cena, ¿sí? Etc. Entonces, siempre es importante que la familia esté informada, al igual que el niño, e ir acompañando, ¿sí? Todo es todo un proceso de aprendizaje, no se puede cambiar los hábitos que tenga toda una familia de un día para otro, ¿sí? Entonces, de a poquito, realizando controles, seguimiento y el apoyo que necesite toda la familia. Bueno, algunas estrategias que se pueden utilizar, bueno, además de involucrar siempre a la familia, siempre recordar que el niño aprende del adulto, ¿sí? Entonces, los padres tienen que ser conscientes de las decisiones que toman, de los cambios que realizan, y tener en cuenta que su hijo los va a reproducir los mismos.
Bueno, todos los cambios que se vayan realizando, tanto en hábitos alimentarios como en la actividad física, tienen que ir siendo graduales y pequeños pero permanentes. Nosotros, bueno, ustedes como futuros profesionales tienen que siempre empatizar con la familia, no criticarlos, ¿sí? Cada logro alcanzado tiene que ser elogiado y estimulado, por más pequeño que sea. No utilizar la comida como recompensa, enseñar a los niños que no hay malas o buenas comidas, ¿sí? Hay que modificar el tema de la frecuencia con la cual se consumen ciertos alimentos y aprender a seleccionar únicamente entre variedades saludables, ¿sí? Solo opciones sanas hay que ofrecer. Eliminar, bueno, como decía, tentaciones de la casa, ¿sí? Alfajores, galletitas, helado, hay que tratar de no tenerlo disponible en la casa. Y establecer un menú semanal, ¿sí? La organización es muy importante para el tratamiento. Obviamente esta organización, este menú semanal tiene que basarse en alimentos saludables e ir enseñándole a la familia, ¿sí? A reconocer cuáles son las porciones adecuadas y por ahí a clasificar a los alimentos sobre cuáles se pueden consumir con más regularidad y cuáles consumir de manera ocasional sin dar lugar a las prohibiciones, ¿sí? Evitar las restricciones muy acentuadas, ¿sí? Porque si uno restringe mucho al niño, la primera oportunidad que el niño tenga de acceder a ese alimento que uno le restringe, lo va a comer el triple, ¿sí? En la triple cantidad que lo hubiera hecho normalmente, ¿sí? Entonces no restringir tan acentuadamente. Bien, y algunas consideraciones, ¿sí? A tener en cuenta. Siempre es importante planificar, ¿sí? Y preparar las comidas en la casa. Y en cuanto a la consistencia de las preparaciones, tiene que exigir masticación para así otorgar valor de saciedad, ¿sí? Hay que aumentar el aporte de fibra. El volumen tiene que estar aumentado y fraccionado en varias comidas al día, 5 a 6, con el uso de colaciones, para evitar el picoteo entre horas. La densidad calórica va a ser baja, menor a 0,7. ¿Sí? Entonces hay que dar comidas de gran volumen y poco contenido calórico, aumentando el consumo de frutas y verduras. Y saber que no hay alimentos prohibidos, ¿sí? Hay que seguir todas las recomendaciones habituales de un plan de alimentación saludable y normal, estableciendo más que nada lo que es la frecuencia con la que se consumen ciertos alimentos y no prohibiendo alimentos, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la actividad física, como ya les mencioné, cuáles son los beneficios que tiene, sí, aumenta el gasto energético, permite mantener o conservar la masa magra, incrementa la tasa metabólica basal, aumenta la sensibilidad a la insulina y tiene también un buen efecto psicológico, mejorando la autoestima. ¿Sí? Entonces lo que se recomienda son menos de 2 horas diarias frente a las pantallas, incluida computadora, celular, tele, y por lo menos 40 a 60 minutos de actividad física, al menos 3 veces por semana, ¿sí? Que sean actividades aeróbicas que estimulen que el niño se mantenga constantemente activo. Bueno, eso sería entonces el repaso de la parte teórica y el manejo nutricional. Ahora vamos a pasar, a ver, acá, a resolver estos casos clínicos, que son 2. Sí, a ver, vamos a hacer primero esto, que son los de obesidad que estaban en la plataforma. Vamos a leer el primero. María es una niña de 8 años que concurre al consultorio de nutrición derivada por su pediatra, pesa 40 kilos y mide 1,3 metros. Su circunferencia de cintura suprailíaca es de 79 centímetros. Bueno, la anamnesis alimentaria, no desayuna y se va al colegio donde compra en el kiosco un paquete de galletas Oreo, un sándwich de pan francés con salame y queso. No le gusta el agua, no le gusta el yogur, solo toma leche en la merienda con cacao y varias cucharadas de azúcar. Acepta verduras a duras penas y entre estas la papa, zapallo y tomate son las más frecuentes. Tanto su padre como su madre presentan obesidad. La madre refiere en la consulta que todos los días hay en la mesa Coca-Cola, ya que su esposo no puede comer nada sin la gaseosa. Tienen una pizzería y por ello por las noches comen algo rápido del negocio.
Solo realiza gimnasia en el colegio una vez por semana y no le gusta ir, por lo que le pide la madre faltar. Bueno, nos va a pedir entonces acá la valoración antropométrica, ¿sí? Que tenemos que hacer lo mismo de siempre, ¿sí? Primero, percentilar el peso. Profe, Sí, disculpe, se está compartiendo pantalla, no se está viendo nada. ¿no se ve? No. A ver. Ahí. Sí, profe. Bueno. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es percentilar el peso y la tabla, ¿sí? Entonces vamos a la tabla de percentilos, buscamos los 40 kilos a los 8 años en el sexo femenino y vamos a ver que está por encima del percentil 97, ¿sí? Recuerden que por encima del percentil 97 es obesidad, no sobrepeso, sino obesidad. Con respecto a la talla, hacemos lo mismo y vamos a ver que está entre el percentil 75 y 90, ¿sí? Lo cual se encuentra dentro de la normalidad. Luego de percentilar, lo otro que tenemos que hacer es calcular el puntaje cero, ¿sí? De peso y de talla. Estos son dos pasos que siempre tienen que hacer. Entonces, el puntaje Z de peso, ponemos el peso actual menos el peso del percentil 50, de acuerdo a la edad que tiene, dividido en el desvío estándar. Y esto nos da 2,8, ¿sí? Mayor o igual a 2, habíamos dicho que de puntaje Z nos indica obesidad. Y con respecto a la talla, lo mismo. La talla actual, que era 1,3 metros, 130 centímetros, menos la talla del percentil 50, dividido en la desviación estándar. Y esto nos da 1,03. ¿Sí? Que esto es normal, ¿sí? Con respecto al puntaje Z, mayor a 1 indica sobrepeso, ¿sí? Mayor a 1 indica sobrepeso. Mayor a 2 nos indica obesidad. Y mayor a 3 nos indica obesidad grave. Y con respecto a la talla, mayor a 1 es normal, mayor a 2 también es normal, y mayor a 3 nos indica talla alta, ¿sí? Esos son los puntos de corte de puntaje Z. Y otra medición que vamos a hacer, como tiene 8 años, es el índice de masa corporal, ¿sí? Que es el peso sobre la altura en metros al cuadrado. Esto nos da 23,6. ¿Sí? Recuerden que ese 23,6 lo tienen que llevar a la tabla de los percentilos siempre y ver en qué percentilo se ubica. Este se encuentra por encima del percentil 97, lo cual indica obesidad. Y aquí si vemos en el caso clínico, nos da otro dato antropométrico también, ¿sí? Nos muestra la circunferencia de la cintura. Entonces vamos a valorar también eso, ¿sí? Circunferencia de cintura, que es la suprailíaca, 79 centímetros. Entonces, yo me voy a las tablitas que les mostré, a ver si puedo. Ahí está. Me voy acá a las tablitas de circunferencia de cintura y busco la suprailíaca. Esta cintura media, esta suprailíaca, ¿sí? Entonces busco la edad que tiene, que son 8 años, es mujer, y busco el valor, ¿sí? Es 79. El percentil 90 es 70,5. Como supera este valor, ¿sí? Yo aquí voy a poner que supera el percentil 90, ¿sí? Porque es mayor el punto de corte. Por lo tanto, el diagnóstico nutricional va a ser obesidad, ¿sí? Porque eso es lo que determinamos a partir de la valoración antropométrica. Bueno, el punto B, las necesidades, ¿sí? Y la prescripción. Con respecto a las necesidades, ¿sí? Como vimos, se dividía en menores de 2 años, que solamente recomendábamos lactancia materna y pautas saludables,
Luego teníamos mayores de 2 años, que se realizaba la RDA por el peso teórico, y mayores de 10 años, la RDA por el peso teórico menos el 20-25%. Esta niña tiene 8 años, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula para calcular las calorías va a ser la RDA por el peso teórico. Simplemente eso. La RDA, que corresponde a los 8 años, es 63,8. ¿Sí? Esto lo multiplico por el peso teórico. Recuerden que el peso teórico lo que tenían que hacer era buscar la estatura, ¿sí? Que es 130 centímetros, a qué edad corresponde esa estatura. Y luego me voy a la edad y veo el peso de ese perteneciente, ¿sí? Que corresponde a 29,08. Ese es su peso teórico. Y esto me va a dar 1855,3 kilocalorías. Ese va a ser el requerimiento calórico que va a tener. Y con las proteínas, ¿sí? RDA por peso ideal, ¿sí? En este caso es peso ideal. Calorías uso peso teórico y en proteínas peso ideal. La RDA es 0,95 por el peso ideal, que es el que utilicé acá, 25,5. Y esto me da 24,2 gramos de proteínas por día. Y las hídricas, ¿sí? Que siempre la fórmula es fácil, 1 mililitro por cada kilocaloría, ¿sí? Entonces siempre va a ser el mismo valor que este aporte, ¿sí? 1800 mililitros de agua por día, el requerimiento que tiene esta niña de 8 años. Y la prescripción va a ser un plan hipocalórico, ¿sí? Esa va a ser simplemente la prescripción, un plan hipocalórico, porque yo para calcular las calorías no estoy utilizando su peso actual, sino su peso teórico. Bien, fórmula calórica desarrollada con ejemplo de menú, indicando la selección de alimentos y formas de preparación, teniendo en cuenta el manejo de la densidad calórica y el fraccionamiento diario. Bueno, en este caso, entonces, el punto C, hacen la fórmula calórica, ¿sí? Con las 1800, si pueden redondear, 1850 kilocalorías, ¿sí? Con la distribución normal de los macronutrientes. 55 hidratos, 15 proteínas, 30 grasas, ¿sí? Se puede utilizar, entonces, una distribución de macronutrientes normal. Y luego, bueno, pide realizar la fórmula desarrollada, bueno, no la voy a hacer acá, pero sí les voy a mencionar qué características tiene que tener, ¿sí? Primero, densidad calórica, dijimos que tenía que ser baja, menor a 0,7. Entonces, eso siempre, al realizar el menú, calculen la densidad calórica y tiene que ser menor a 0,7. Tiene que ser menor a 0,7 utilizando comidas de volúmenes grandes, que sean comidas frecuentes, 5 o 6 comidas por día, y uso de frutas y verduras, ¿sí? Sobre todo crudas. De esa manera me va a aumentar mucho el volumen de la comida y con una muy baja densidad calórica.
Bueno, entonces, eso en cuanto a la densidad calórica, fraccionada, entonces la comida, utilizamos colaciones, y fundamentalmente, bueno, en cuanto a la selección de alimentos, todo lo que corresponde a una alimentación saludable, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son lácteos, que sean descremados, uso de edulcorante, como esta niña ya tiene 8 años, ya puede utilizar cualquier tipo de edulcorante, frutas y verduras de forma diaria, preferentemente crudas, ¿sí? Porque tienen mayor aporte de fibra. En el caso de las frutas, bueno, considerar el aporte de las que tienen más azúcar con una menor frecuencia, banana, uva, higo, que no sean de forma diaria, y el resto sí, preferentemente con cáscara, ¿sí? Porque la cáscara es donde está la fibra y le va a otorgar un mayor valor de saciedad. Evitar también todo lo que son jugos de frutas, por más que sean naturales o licuados, porque al exprimir o triturar la fruta, tengan en cuenta que se pierde la fibra, lo único que queda es el azúcar, que por más que venga de una fruta, sigue siendo azúcar para el cuerpo. Y con respecto a las verduras, bueno, papa, batata y choclo, tener la misma consideración que la banana, la uva y el higo, no de forma diaria. Y ofrecer preparaciones variadas, ¿sí? Bueno, todo lo que son cereales, que sean preferentemente integrales, ¿sí? El pan negro, galletitas de salvado, arroz integral, fideos integrales, y si no, se puede acceder a esas versiones integrales siempre que se ofrezcan las versiones refinadas que estén combinadas con verduras para así aportarle fibra al plato. Legumbres, aportar legumbres que son ricas en fibra, carnes que sean magras, sin grasa visible, ¿sí? O sea, recomendar el tema de retirarle la piel al pollo, la carne roja que no tenga grasa visible en el plato, incluir pescado, ¿sí? El pescado aporta muy poquitas grasas y aquellas grasas que aportan son buenas, ¿sí? Entonces, alentar al consumo de pescados. Dentro de las bebidas, el agua, ¿sí? El agua siempre va a ser lo mejor. Evitar todo lo que son gaseosas, aguas saborizadas, jugos, y si, alguna vez que se consuman, que ofrecer que sean las versiones cero, ¿sí? Si no, no. El tema de manteca, obviamente no, por más que sea la manteca light, la margarina, dulce de leche será ocasional, mermeladas, que sean mermeladas light, ¿sí? Mermeladas light, y todo el resto de otro tipo de comidas, ¿sí? Pizzas, hamburguesas, lomitos, papas fritas, bueno, eso obviamente se va viendo en cada consulta con el paciente. De acuerdo a cómo vaya evolucionando, progresando, se pueden permitir en algunas ocasiones que consuma esos alimentos, evitando, como les decía, las restricciones extremas. Y en cuanto a las formas de preparación que tienen que tener en cuenta, frituras no, y preferir todo lo que sea hervido, al horno, al vapor, a la plancha. ¿Sí? En papillot, que es una forma de hacerlo al vapor con papel de aluminio. Las consideraciones que tienen que tener en cuenta al realizar la fórmula desarrollada y cuando en la consigna pide selección alimentaria, es esto, ¿sí? De cada uno de los grupos alimentarios,
describir cómo tiene que ser la selección particular para este caso clínico. ¿Alguna duda con este caso, chicos? ¿O paso al otro? No, profe. Bueno, y el otro caso, este de un niño más chico, ¿sí? Tobías, que tiene 9 meses, pesa 12 kilos y mide 73 centímetros, y bueno, lo derivan por el incremento de peso excesivo. Bueno, dejó la lactancia materna a los 3 meses porque la madre prefería que se quedaba con hambre. A partir de ese momento comenzó con fórmula y consume 6 mamaderas de 250 mililitros de Nutrilon 2 al 20% con 3 cucharaditas de azúcar cada una. La alimentación complementaria consiste en carne de vaca, pollo, fideos o polenta con abundante aceite y banana con azúcar. Bueno, la valoración antropométrica y el diagnóstico, como siempre, consiste en percentilar el peso. En este caso también se encuentra por encima del percentil 97, lo cual nos indica obesidad. Con la talla, lo mismo, vamos a la tabla de los percentilos y vamos a encontrar que se encuentra entre el percentil 50-75, lo cual es normal. Luego calculamos puntaje Z de peso, ¿sí? El peso actual, que son 12, menos el peso ideal, que es el peso del percentil 50, dividido en la desviación estándar. Esto nos da 2,3, ¿sí? Recuerden, mayor o igual a 2 es indicativo de obesidad. Puntaje Z para la talla, tenemos 73 centímetros menos la talla ideal, que es 71,6, dividido en la desviación estándar. Y esto nos da 0,5, lo cual es normal, ¿sí? Bien. Índice de masa corporal no vamos a hacer, ¿sí? Porque es menor de 1 año, ¿sí? Menor de 1 año. Entonces, este no lo vamos a hacer. Lo que sí podemos incluir es el peso relativo, ¿sí? El peso relativo, recuerden que era la adecuación peso-talla. Era el peso actual sobre el peso teórico, 9,6. El peso teórico era el peso del percentil 50 de acuerdo a su estatura actual, por 100, y esto nos da 125%. Y recuerden el punto de corte, ¿sí? Era mayor a 120, nos indica obesidad, ¿sí? Entonces, este tiene 125, tiene obesidad. Y si tenemos que hacer el diagnóstico nutricional, de acuerdo a esta valoración antropométrica, podemos decir que el niño presenta obesidad. Bueno, pasamos al punto B, que pide las necesidades, ¿sí? Como este niño es menor de 2 años, ¿sí? Tiene 9 meses, lo que se recomendaba era lactancia materna más pautas básicas de alimentación saludable. Por lo tanto, para calcular los requerimientos, vamos a utilizar el peso actual. RDA por 12, ¿sí? Que es el peso actual. Si busco las RDA de acuerdo a su edad y su sexo, me da que son 80 por 12, que es el peso actual, 960 kilocalorías va a ser su requerimiento de cálculo. Proteínas, lo mismo, RDA por peso actual. Si busco la RDA es 1,20 por 12, 14,4 gramos de proteína va a necesitar por día. Y las hídricas, igual que siempre, 1 mililitro por cada kilocaloría. Esto nos va a dar 960 mililitros de agua por día, que es lo que necesita. Ese simplemente es el punto B. El punto C pide, ¿realizaría alguna intervención teniendo en cuenta que es un niño menor de 2 años? Bueno, es lo que les decía anteriormente, ¿sí? Al ser un niño menor de 2 años, lo único que se va a realizar va a ser recomendar lactancia materna y brindar pautas alimentarias
saludables a su madre para que aplique tanto al niño como a todo el grupo familiar. ¿Y qué recomendaciones dietéticas, ¿sí?, se les daría a la madre? Bueno, no presionar lo que vimos antes, no forzarlo a que se termine el plato, sino que el niño va a ir regulando su propia ingesta, evitar todo lo que son las bebidas azucaradas, el agregado de azúcar o de sal extra a los alimentos, evitar las comidas muy altas en hidratos de carbono simples o grasas. También tener en cuenta el tema de la neofobia alimentaria, que es muy frecuente en los niños pequeños, el rechazo a los alimentos nuevos, ¿sí? Esto no significa que nunca les vaya a gustar, hay que ofrecérselos nuevamente, quizás de una manera diferente, ¿sí?, o no, pero ofrecerle varias veces un mismo alimento por más que lo rechace, porque es muy común la neofobia alimentaria a esta edad. Y bueno, y otra recomendación que habría que darles es el tema de la leche, ¿sí? Aquí vemos que está consumiendo 6 mamaderas de 250 mililitros, que acá vemos que está concentrada, esta no es la reconstitución normal, está concentrada y además tiene agregado de azúcar, ¿sí? Entonces, habría que realizar el cálculo de cómo habría que aportarle adecuadamente la leche, que lo hacemos ahora, a ver. Dice que la leche es la Nutrilon 2, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es buscar, que yo creo que la tengo acá. Acá está. Nutrilon 2. La composición, no sé si se alcanza a ver aquí que la composición estándar es del 14%, esto es lo estándar y lo normal que aporta esta leche, pero la madre le está dando el 20%, o sea que está concentrada, dando más calorías. Bien. La leche no es Nutrilon. Yo lo que tengo que hacer antes de hacer el cálculo de la leche es dividir el aporte calórico, ¿sí? Necesita 960 kilocalorías por día, pero a los 9 y un 40% me va a corresponder a la fórmula únicamente, ¿sí? Entonces, 60% de 960 es 576 kilocalorías. Con esas 576 es con la que se hace la fórmula calórica plástica y la desarrollada si es que lo pide la consigna. En este caso no lo pide. Y con el 40%, que corresponde a 384 kilocalorías, es con el que vamos a realizar el cálculo del aporte de leche. Solamente con este 40%. Entonces, si recuerdan, el primer paso para realizar el cálculo del aporte de leche es entonces conocer cuántas calorías nos aportan 100 mililitros, ¿sí? Vamos a buscar entonces aquí, busco los 100 mililitros a la reconstitución estándar, ¿sí? 66. Entonces, 66 kilocalorías tengo en 100 mililitros. Es de 384. Eso es lo que tiene que cubrir este niño a través de la leche. 384 kilocalorías X. Hago el cálculo y me va a dar 581,8 mililitros, ¿sí? Entonces, yo necesito esta cantidad de fórmula para cubrir este requerimiento, que es lo que le corresponde a este niño de 9 meses. Bien, el punto 2, el siguiente paso, es dividir este aporte, 581,8 mililitros, en la cantidad de mamaderas que le corresponden según su edad. Él está consumiendo 6 mamaderas, pero no le corresponden 6. A su edad le corresponden solamente 3. Entonces yo ese volumen total de fórmula lo divido únicamente en 3 mamaderas, que es lo que realmente le corresponde. Y me va a dar 193,9 mililitros que va a tener cada una de estas mamaderas, ¿sí? El paso siguiente
es ver cuántas medidas de polvo le tengo que colocar, ¿sí? Acá ven que la madre le está dando una fórmula concentrada. Eso en primer lugar hay que cambiarlo, ¿sí? Porque el niño presenta obesidad. La reconstitución que tiene que tener es la normal, ¿sí? Por eso utilizamos las 66 kilocalorías, que es lo que me da el etiquetado, ¿sí? A ver. Con la reconstitución normal, ¿sí? 66 calorías al 14,7%. Esa es la que tiene que utilizar. Bien, entonces, el paso siguiente es, si yo sé que en una medida, esto siempre de forma estándar, tengo 30 mililitros, ¿qué sería? 30 mililitros, tengo una medida, 30 mililitros es una medida, por cada mamadera yo tengo 193,9 mililitros, y va a ser mi X. Esto me va a dar 6,4, que lo redondeo a 6 medidas, ¿sí? Entonces, yo en cada mamadera tengo que colocar solamente 6 medidas, ¿sí? Y el último paso, una medida, ahora sí al revés. Se utilizan 30 mililitros, 6 medidas, que es lo que tiene que utilizar la madre de este niño. Voy a necesitar 180 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, la conclusión sería que Tobías debe tomar 3 mamaderas diarias que se prepararán con 180 mililitros de agua más 6 medidas de polvo para obtener 193,9 mililitros de fórmula al 14,7% de Nutrilon 2, ¿sí? Entonces, esa sería la forma correcta que hay que indicarle a la madre para que le aporte la leche, ¿sí? Solamente 3 mamaderas que se van a realizar con 180 mililitros de agua, 6 medidas, y esto me va a dar un biberón de 193,9 mililitros, ¿sí? Con la fórmula al 14,7%, que es la concentración estándar que tendría que tener, y no concentrada como se le está dando a la madre. Además de, obviamente, decirle que no tiene que agregarle azúcar a la mamadera. Bien, eso entonces sería todo, ¿sí? Aquí vemos, bueno, la diferencia de leche que le estaba dando la madre, ¿sí? Le estaba dando 6 mamaderas cuando en realidad son solamente 3, ¿sí? O sea, ahí es un gran aporte innecesario de calorías que le está dando la madre y que el niño realmente no necesita porque su requerimiento es este. De acuerdo a su edad, es únicamente ese y está recibiendo mayor cantidad. Y en cuanto a la alimentación complementaria, bueno, aquí vemos que no consume nada de verduras, ¿sí? Frutas, únicamente banana, entonces ofrecer más variedad con diferentes preparaciones. El tema del aceite, no excluirlo. Es importante que sí consuma aceite, pero no en cantidad abundante, como dice acá. Este azúcar no lo tiene que consumir, ¿sí? Y bueno, respecto a la carne de vaca, pollo, eso sí, a su edad también puede consumir otros tipos de alimentos que habría que incluirlos y detallarlos dentro del caso clínico. Bueno, ¿alguna duda con este caso? Profe, una pregunta. ¿El peso relativo a partir de qué edad se calcula? En menores de 6 años. A partir de los pequeñitos sí se puede utilizar, pero hasta los 6 años, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, eso entonces es todo con el tema de obesidad. Este tema sí va a entrar en el parcial de mañana, va a ser la misma metodología, la parte práctica, que la de la vez pasada, va a ser un caso clínico, que puede ser ya sea de diabetes, o de obesidad, o de desnutrición, o combinados, ¿sí? Pueden estar combinados esos casos.
Dentro de la parte teórica sí va a entrar lo que es renal, además. En la parte práctica no. Vamos a dejarlo para el siguiente parcial. Bueno, no tienen que resolver este caso clínico que les acabo de explicar, no lo tienen que resolver en la plataforma, no va a quedar como tarea, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Ahora ya les vamos a detallar bien con la doctora el horario del parcial y si es que tienen que ingresar con algún link o cuál va a ser la metodología, todo a través de la plataforma. Bueno, chicos, eso es todo. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe.